La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Él examina nuestro acostar y nuestro levantar, nuestra entrada y nuestra salida. Quiero decirte que nada de lo que estás viviendo, aún nada de lo que has vivido, le es ajeno al Señor. Él conoce toda tu vida. El salmista David dijo: ¿a dónde iré que huiré de su presencia? El salmista David dijo: cuando quieren llegar las palabras a nuestros labios, ya tú las sabes, Señor. El apóstol Pablo le dijo a Jesús: Señor, tú sabes todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. Él es el Dios omnipresente. Él está en todo lugar. Él es el Dios omnisciente. Él sabe todo. Él conoce todo lo tuyo. Y tú debes estar consciente de esa omnipresencia. Pero también debes estar consciente de esa omnipotencia. Que Él es el Dios que todo lo puede. Que lo que es imposible para ti es posible para Dios. Y estamos en el día número 13 de este año. Y hemos recibido este año con mucha expectativa. Y agarrados de la palabra del Señor que nos ha dado. Porque cielo y tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Su palabra nunca regresa vacía. Ella cumple el propósito por el cual fue enviada. Y esta noche el Señor te ha traído para ministrar tu corazón, para sembrar una palabra en tu corazón, para hablarte a tu espíritu, para fortalecer tu espíritu, para llenarte de confianza, de seguridad, para saber que tú, separado de Él, nada puedes hacer. Separado del Señor nada podrás hacer, pero todo lo puedes con Jesucristo, porque Él te da la fortaleza. Y vamos a preparar nuestro corazón en esta hora para recibir la palabra del Señor. Cierra sus ojos, ore conmigo en esta noche. Que esta noche la palabra de Dios sea para ti como esa miel que destila del panal. Como dijo el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dijo Santiago que la palabra era como un espejo donde nos miramos. Y dijo el profeta Jeremías que la palabra era como martillo que quebranta el roco. Dijo el escritor de Hebreos que la palabra era como una espada de doble filo que penetra hasta nuestro interior, hasta partir el alma y el espíritu, que discierne los pensamientos y cambia las intenciones del corazón. Que la palabra de Dios es tan poderosa que penetra nuestros huesos. La palabra de Dios llega a donde la ciencia no puede llegar, porque es la única que puede partir el alma y el espíritu. No hay un medicamento que pueda llegar al alma y el espíritu, pero la palabra de Dios se puede llegar a él. Es la palabra de Dios la que renueva nuestra mente, nos transforma. Es la palabra, el poder de la palabra. Dice la Biblia: por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. De modo que lo que vemos fue hecho de lo que no se ve, por la palabra de Dios. La palabra y el espíritu transforman vidas. La Biblia dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba
desordenada y vacía. Y dijo Dios, escuche esa expresión, y dijo Dios, o sea, habló Dios, declaró Dios la palabra, y la creación comenzó a organizarse. Y hay mucha gente que su vida está desordenada y vacía, porque en su corazón no está la palabra. Pero esta noche Dios te va a enseñar cómo retener la palabra de Dios. Cómo retener la palabra de Dios para que sea prosperada, para que puedas ver la bendición en tu vida. Así que abre tus ojos esta noche y vamos a recibir la palabra de Dios. Y hoy la traemos con todos los medios tecnológicos. ¿Sabe? Porque el que escucha puede olvidar, y aquel que escribe puede retener la palabra, y aquel que la vive y la practica puede enseñar la palabra. Así que esta noche es noche que tú recibas una palabra de Dios que quede guardada en tu corazón, quede ahí retenida y produzca al 30, al 60 y al 100 por uno. Saben que nuestro ministerio es apostólico y profético y siempre ha sido sostenido por una palabra cada año, por una declaración profética. Así que en la Iglesia Cristiana Internacional del Reino de Dios, la visión del 2015 es el año de sembrar, cosechar y retener. Diga conmigo, sembrar, cosechar y retener. Ahora, eso está en una palabra. Génesis capítulo 26, versículo 12. Ahí dice que Isaac sembró en aquella región, en aquel año, y nosotros lo tomamos para el año 2015. Y dice la palabra que Isaac cosechó, y cosechó al 100 por uno, porque Dios estaba con él. Y dice la palabra, e Isaac acumuló o retuvo muchas riquezas y fue muy bendecido. O sea que pudo cosechar y pudo saber administrar la cosecha que Dios le estaba dando. Entonces, la segunda palabra que nos ha dado el Señor para este año es Gálatas 6:7, donde dice: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también recogerá. Por eso lo primero que tú tienes que analizar este 2015 es cómo estás sembrando, cómo has venido sembrando los años anteriores. Porque no solamente cuando hablamos de siembra y cosecha hablamos del área financiera o hablamos de aspectos de agricultura, no, estamos hablando de todos los aspectos de nuestra vida. Porque la siembra y la cosecha es un principio. Entonces ya usted sabe que sembramos actitudes, sembramos comportamientos, sembramos gestos, y de eso que sembremos, eso recogemos. Y de eso que tú siembras es lo que tienes en tu corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces hoy vamos a hablar de cómo retener la palabra de Dios para ser bendecido, para ser prosperado, no solamente financieramente, sino una prosperidad integral. Dios quiere que su pueblo sea prosperado integralmente. Dios quiere que nosotros aprendamos a retener la palabra de Dios en nuestro corazón. Cuando la Biblia habla de corazón, no se está refiriendo al órgano que bombea la sangre. Se está refiriendo a todo nuestro ser interior.
Y podemos representar corazón como mente o como memoria, esa capacidad de guardar en nuestra memoria la palabra de Dios. Y por eso me he encontrado esta diapositiva donde está la palabra de Dios guardada aquí en el cerebro. Y entonces la Biblia ahí es donde dice guarda la palabra de Dios. Sobre todo cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 1 y 2, el apóstol Pablo enseñando a la iglesia de Corintios dijo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no creéis, en vano. O sea, si usted no retiene toda la palabra que durante toda su vida le han dado, entonces usted ha creído en vano. Hay que retener la palabra para que esa palabra pueda producir en nosotros. Todos estos años, o todos estos días, mejor, el Señor nos ha venido hablando a través de diferentes predicadores. A través de diferentes predicadores todas estas 12 noches. Y la clave de toda esta parte de la visión 2015 conlleva a retener. Porque si no retenemos la palabra de Dios, entonces habemos creído en vano. ¿Cierto? Amén. Eso le dijo el apóstol Pablo a los discípulos. Si tú no retienes nada, sino que todo te entra por aquí y te sale por acá, tu vida no es cambiada. Y por eso muchas personas vienen a la iglesia y su vida no es cambiada, porque por acá entra la palabra y por acá me sale. Entonces esa palabra no cumple ningún efecto, porque quiere decir que tu corazón, que es tu terreno, no es fértil. Amén. Y si tu corazón no es fértil, la palabra no produce nada en tu vida. Y esos son los tipos de cristianos que duran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20 años en la iglesia y siguen siendo los mismos. Amén. Porque no son buen terreno para que la palabra de Dios produzca al 30, al 60 y al 100%. La palabra retener, según el diccionario, significa guardar para sí. Diga conmigo, guardar para sí. Y dice el diccionario, conservar en la memoria. La palabra retener significa conservar en la memoria. ¿Qué tanta palabra tiene esto ahí? Decía mi papá espiritual, cuando tú tengas un problema y el diablo te confronte, ¿cómo le vas a responder? ¿Vas a sacar una M60? ¿Vas a coger un revólver calibre 38, 45? No. Los problemas espirituales se enfrentan con la palabra de Dios. Se enfrentan con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero si no tienes ningún cartucho ahí en tu M60 guardado, ¿qué vas a disparar? Pero si tienes la palabra ahí, tú le vas a decir al diablo, oye diablo, escrito está. Y le vas a soltar un misil. La palabra de Dios en el corazón. Cada palabra que nosotros tenemos, este quiere escuchar la prédica. Cada palabra que nosotros tenemos guardada en nuestro corazón son poderosas en Dios para destruir la fortaleza del enemigo. Una palabra de Dios es una fortaleza para destruir al enemigo. Cuando tú tienes un problema y tú declaras la palabra, el problema entra en el orden de Dios. Por eso hay una palabra para cada situación. Cuando a mí me dicen, pastor, ore por mí, yo digo, está bien, voy a orar por ti, pero la palabra que te voy a declarar es esta. ¿Sabes por qué muchas mujeres a las cuales yo he orado para que tengan hijos y han tenido hijos? Yo voy a orar por ti, pero la palabra de Dios dice, no habrá mujer estéril en mi pueblo. Y luego le digo yo, mira, toma esta palabra que está en Isaías 54:2 y dice,
Dice Isaías 50, se alegrará la mujer estéril en tener hijos. Agarra esa palabra para que veas que ahorita vas a parir. Y entonces declaro esa palabra sobre su vientre. Y llevo en el ministerio más de 10 mujeres. Desde que estoy en el ministerio, 22 años, llevo más de 10 mujeres que no habían podido tener familias. Y que ahí podemos ver a los chinitos corriendo. O sea, es una palabra de Dios. Eso pasó con Sara, eso pasó con Rebeca, eso pasó porque el diablo no quería que la descendencia del Señor se multiplique. Entonces producía esterilidad. Pero la palabra de Dios hace que den fruto. Amén. Lo que va a hacer que tu vida dé fruto es que una palabra de Dios está guardada en tu memoria. Lo que yo le he dicho a lo que hemos venido al ayuno es que nuestra vida es profética porque está dirigida por una palabra. Y esta mañana yo les decía, hagan la declaración, pero no es por lo que ustedes dicen y porque suena bonito, sino porque está escrito ahí en la palabra. Entonces, la pregunta esta noche es, ¿conservas la palabra de Dios en tu memoria? ¿Cuántos versículos te sabes? ¿Está tu revólver cargado? ¿Tiene municiones para disparar cuando te ataquen los enemigos? ¿Tiene munición? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destruir la fortaleza. ¿Y cuáles son esas armas? La palabra de Dios. La Biblia menciona que debemos retener la palabra y en algunos versículos nos invita. Por ejemplo, dice que nosotros debemos retener la integridad. Si tú guardas ese versículo, usted sabe que tiene que retener la integridad, no venderá tu integridad. En Job capítulo 2, versículo 3. Job retenía su integridad. Recuerda que la mujer le dijo, aún conserva tu integridad, todo con tanto de lo que te ha pasado. Mira que Job tenía la palabra guardada en su corazón. En Hebreos capítulo 3 dice que debemos retener la confianza. Hebreos 3:6. Hebreos 3:6. Que entre otras cosas dice la Biblia que debemos retener algunas cosas. Dice la Biblia que debemos retener lo bueno. En primera de Tesalonicenses 5:21. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Tesalónica, examínenlo todo, pero retengan ¿qué? Lo bueno. O sea, conserva en tu memoria, retén lo bueno, examínalo todo y retén lo bueno. Eso es Tesalonicenses 5:21. Primera de Tesalonicenses. En Apocalipsis 3:11 se nos pide que retengamos lo que tenemos, pero que sobre todo nos pide que retengamos el consejo. ¿Sabes que a veces te están diciendo las cosas y tú no prestas atención? Como no has retenido el consejo, no haces lo que Dios te ha dicho y terminas haciendo otra cosa. Amén. Y el libro de Proverbios dice que debemos guardarlo en nuestro corazón, o sea, en nuestra mente, en nuestra memoria. Proverbios capítulo 4, versículo 13, hijo mío, guarda estas palabras en tu corazón. Dijo el salmista David, en mi corazón he guardado tu palabra. ¿Para qué? ¿Para qué? Mire, cuando el pecado le ataque y usted no tiene una palabra de Dios, la tentación lo es. Pero cuando usted tiene la palabra y viene una tentación sobre usted y usted declara la palabra, yo quiero decirle que usted no peca. No se deja ceder a la tentación. Dijo el salmista, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Tesalónica, retén la doctrina, la sana doctrina. Por eso yo estoy viendo que muchas iglesias se están levantando con una doctrina errada. Y muchos llamados cristianos y muchos predicadores
que son cabezones en la palabra terminan torcidos porque no retienen la sana doctrina. De pronto salen creyendo en otras cosas. De pronto salen aceptando, no, sí, aquí se puede tener 5, 6, 7 mujeres, porque no. Retener la sana doctrina. Amén. Amén. Así como retener las sanas palabras de Dios. Hay cosas que debemos guardarle en nuestro corazón. Y dijo el apóstol Pablo a Timoteo, no adulterando la palabra. Saben que la gente quiere acomodar la palabra para aceptar sus caprichos y para justificar su pecado. Entonces dice la Biblia, no debemos adulterar la palabra. Debemos retenerla tal cual como es. Y la Biblia manda en el libro de Apocalipsis que nadie debe quitar ni añadir a la palabra de Dios. ¿Sabe? Ya no, usted no tiene que esperar otras revelaciones de lo que Dios dijo ahí en su palabra. Amén. Entonces usted no debe adulterar la palabra. Dice Timoteo 4:2. Dice que debemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu y no adulterando la palabra, no cambiándole el sentido y no usándola para nuestros provechos y nuestros caprichos. Todos tenemos dos tipos de memoria y en esta noche vamos a aprender esa parte. Una memoria a corto plazo, que es la memoria que es limitada en su capacidad y duración. O sea, retenemos las cosas, pero no nos dura mucho. Mis hijas siempre hacen ejercicios de recordar. ¿Te acuerdas cuando vivíamos allá? No sé qué. O sea, solo se retiene la memoria a corto plazo, solo se retiene la información por unos 30 segundos. Y entonces uno lo que tiene que hacer es repetición mecánica. Por lo menos como cuando a uno le dan un teléfono ahora. Y como ahora todo es tecnológico, entonces uno comienza a repetir el teléfono, repítelo hasta que lo apunta en un lugar, o hasta que lo anota en el celular, o hasta que llama a la persona. Y a medida que van pasando los años, esa capacidad de retener se va disminuyendo. Es impresionante, a mí se me olvidan muchos nombres. Usted me da el nombre y al ratito se me olvida. Usted me da un número telefónico, al ratito se me olvida. Pero a mí no se me olvida la palabra de Dios. A mí no se me olvidan los versículos. Oiga, los versículos que yo aprendí hace años todavía están ahí. Pero ahora, como en los celulares guardamos todas las cosas, entonces no desarrollamos esa capacidad retentiva. Y por eso ahora es más fácil sufrir Alzheimer. Ahora es más fácil que no trabajemos la memoria. Antes los señores hacían los cálculos matemáticos en la mente, ahora es por calculadora y ahora le cuesta a la gente. Entonces, eso es lo que se llama memoria a corto plazo. Dicen los especialistas que el 95% de las palabras que escuchamos podemos retenerlas más o menos unas 72 horas después. Después de pasadas 72 horas se nos olvida, porque somos olvidadizos. Uy, si yo me escribo, a mí se me olvida, con tantas funciones que yo tengo que realizar, con tantas cosas. Es por eso muy práctico una agenda. Y es por eso que mucha gente llega aquí y me escucha la predicación. El otro domingo yo le pregunto, ¿de qué predicamos? Y dice, ¿de qué predicó el pastor? ¿De qué? Ya que han pasado 72 horas. Amén. Porque usted tiene una memoria a corto plazo. Y hoy vamos a aprender esos ingredientes. Porque usted viene a la iglesia aquí y usted me escucha, y así sucede con muchos hermanos y muchos cristianos. Vienen a la iglesia y después les pregunto, oye, pero tú estás escuchando que en la iglesia dicen esto, que dicen que eso no lo deben hacer, que eso es pecado. Entonces, yo me hago entender.
Otro tipo es la memoria a largo plazo, que ya no es limitada en cuanto a capacidad y duración, y esto se logra mediante el repaso periódico de la información obtenida y que es importante para nosotros. Cuando nosotros, por lo menos, si usted llegara a su casa y repasara los versículos y volviera a hacer el ejercicio y dijera, bueno, el pastor habló de este versículo, y lo repitiera y lo analizara, entonces la información que llega primero a la memoria de corto plazo pasaría a la memoria de largo plazo, porque nosotros tenemos consciente, inconsciente, subconsciente y vamos almacenando. Pero ahí hay algo que es difícil olvidar, y es cuando tenemos un impacto doloroso. Ahí sí quedó en nuestra psique y es difícil olvidar esos eventos traumáticos. Pero otras cosas sí las olvidamos. Pero si nosotros repasamos, haga ese ejercicio. Cuando usted llegue a su casa, coge esos versículos que yo les doy y haga su devocional y léalo y léalo. Y entre 8 días yo le pregunto, ¿qué prediqué? Y usted va a decir esto, esto y esto y esto, sin mirar la hora. Por eso el buen estudiante es el estudiante que capta cuando el profesor está enseñando. Así sea que no copie, pero él está atento. Y luego él va repitiendo. Porque nosotros aprendemos por repetición. Todo proceso de memorización lleva a cabo 3 cosas: recibir, retener y recobrar. Recibir, retener y recobrar. Nosotros somos el mejor computador. De hecho, los computadores están diseñados con nuestra capacidad de memoria. Nosotros nos viene la información por los sentidos y allá hacemos un procesamiento de la información y la canalizamos, la que nos gusta y la que no nos gusta, la seleccionamos y la guardamos en un archivo. Y tenemos los archivos que más nos gustan. Entonces vamos allá, sacamos ese archivo, le decimos enter y ahí tenemos la información, pero si la información no nos gusta, ustedes no saben que hay unos computadores que usted guarda algo y él hace otro guardado de seguridad. A veces usted está escribiendo y se le va la luz y usted no logró guardar en el archivo. Pero cuando usted enciende el computador, ahí le dice una información guardada. Pero si dura mucho tiempo, ya se le borra eso. No hay cosa más tremenda cuando uno está haciendo todo el trabajo y luego se le olvidó guardar y después ya tiene que empezar. Bueno, el computador quiere imitarnos. Nosotros lo que hacemos es ese proceso de información y luego esa información le damos enter. Nosotros nos programamos en la mente, porque recibimos, retenemos y ahí procesamos y recordamos y hacemos todo eso. Nosotros somos la mejor cámara fotográfica que existe. Usted me mira, cierra sus ojos y ahí le queda toda la imagen guardada. Así que, mediante nuestra memoria, la información que obtenemos del exterior, toda esa información llega a nuestra vida y entra primero a la memoria de corto plazo, pero no queda totalmente retenida y luego pasa a la memoria de largo plazo. Y para eso se requiere prestar atención. Diga conmigo, prestar atención. Diga conmigo, tener interés. Si usted viene aquí a escucharme y no pone el interés de lo que yo le estoy diciendo, usted, mientras algunos están escuchando la prédica, están revisando el celular, están hablando con el compañero, están pensando por allá, que no sé qué. Y es lo que ya sabemos. ¿De qué predicó el pastor? No, la prédica estuvo buena. ¿De qué predicó? No sé, pero estuvo buena. ¿Cómo así que no sabe, pero estuvo buena? Sí, estuvo buenísima, pero ¿de qué predicó? No estuvo buena. Porque no hubo el interés en la misma para analizarla y comprenderla de manera que pueda aplicarse en su vida diaria. Por eso mucha gente está, usted sabe cuántos mensajes usted ha podido escuchar, cantidades,
Entonces a veces yo le estoy enseñando eso, pero usted no tiene la atención, pues no, ese es el pastor. Cuando viene otra persona desconocida, usted está así como con un interés, con una expectativa, y entonces viene y le enseña, le voy a enseñar cómo retener la palabra. Y vuelve y le predica, y dice, ¡ah! No, pero eso también te lo enseñó el pastor Doble. Lo que pasa es que ese día tú no tenías tu atención, tu interés. Amén. 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 Aquí hay muchos predicadores que le han dicho lo mismo que yo le digo. Lo que pasa es que usted no tenía ese interés ese día, o no tenía toda la atención, y por eso la palabra de Dios no hizo rema en su vida. ¿Usted me está entendiendo? Amén. O mejor le digo, yo me hago entender. Amén. De acuerdo con la parábola del sembrador, ya usted la conoce bastantes veces, la que habló Cristo, la que él dijo, el sembrador salió a sembrar. ¿El sembrador quién es? Jesús. ¿La semilla qué? La palabra de Dios. ¿El terreno cuál es? Su corazón. O sea que la palabra de Dios es lanzada y de acuerdo sea el terreno, así va a producir. Entonces hay gente que es un terreno para producir al 30%, la palabra nada más da fruto al 30% en esa persona. Le falta todavía, está medio, está chamucado ahí en el Señor. Otros ya comienzan a dar fruto al 60% y ya la gente ve, cambió el hombre, ya no se mira. Y otros dan a 100 por 1. Y de los que dan fruto a 100 por 1, porque la palabra cayó en el terreno, la gente dice, yo quiero ser como él. Yo quiero cambiar como él. Yo quiero vivir como él. Yo quiero que Dios haga conmigo lo que está haciendo con él. Entonces revisa tu corazón para ver si la palabra de Dios está cayendo en buen terreno. Ahora, existen 3 actitudes que se narran ahí en ese pasaje. O sea que la palabra de Dios no es retenida en su corazón por la actitud con la cual usted la recibe. Diga conmigo, actitud. Porque cuando yo lanzo una palabra, yo digo, mira, es que el Señor te va a bendecir esta noche, te va a dar un carro, te va a dar una casa. Y Dios te dice en esta palabra, esa nunca se le olvida, porque usted dice, wow. Y le pone todas las antenas paradas. Pero el Señor dice, tienes que arrepentirte, porque como estás viviendo, no, entonces dice, no, eso no es conmigo. Existen 3 actitudes que permiten que la palabra permanezca en nuestro corazón según la palabra del sembrador, ¿verdad? Número 1, no entender la palabra de Dios. Ellos no entienden lo que el pastor está diciendo. Por eso a mí me gusta predicar lo más sencillo posible, que mi mensaje pueda ser entendido por un niño de 5 años y por una persona de 30, 40 años. Porque cuando las personas entienden la palabra de Dios, es que esa palabra va a producir en su corazón. Amén. La primera es no entender la palabra de Dios. Y entonces viene el cuervo y roba. Esa es la palabra que cae junto al camino. La palabra que cae junto al camino no es retenida porque se la come el cuervo. Y entonces, si no hay semilla, no hay cultivo. Y si no hay cultivo, no hay cosecha. La actitud de esa persona en ese momento es de no entender la palabra de Dios. Y como no la entiende, no la cree. O sea que esa palabra no va a hacer ningún efecto en su vida. Segundo, no profundizar en la palabra, cogerla simplemente superficial. Y esa es la palabra que cae en las piedras. Ahora esa palabra usted la recibe en el momento y usted dice, amén, gloria a Dios, qué palabra, qué poca, wow. Pero entonces no profundiza y esa palabra se marchita por el medio. Entonces no solamente recibir el mensaje aquí, pero usted no llega a su casa y profundiza y dice, voy a buscar el hebreo, voy a buscar el griego, voy a buscar aquí, voy a buscar el significado de esta palabra, qué me quiso Dios decir en esta palabra, voy a investigar.
voy a escudriñar, voy a meditar. Y entonces, si usted profundiza en esa palabra va a tener un efecto en su vida. Número 3, no interesarse por la palabra de Dios y tener otras prioridades, como riquezas o búsqueda de placer. Hay gente que piensa que esto es un negocio, que la palabra de Dios es un negocio. O hay gente que no le interesa porque tiene otras prioridades y busca otras cosas. Entonces esa es la palabra que es ahogada por los espinos. Cuando vienen las situaciones, entonces la gente se deja ahogar por las situaciones. O la gente está más interesada en otras cosas que realmente en la palabra de Dios. Invertir las prioridades, algo que nos habló nuestro Padre espiritual en estos días. Las prioridades. Cuando tú recibes la palabra, entonces el Señor te enseña cuáles son tus prioridades y eso va a producir en ti. Pero de acuerdo a Lucas 8:15, se nos enseña que solo las personas de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto y perseveran en esa palabra. Solo las personas que tienen un corazón recto, dispuesto, anhelan esa palabra, produce en mí. Dice la versión Dios habla hoy: las personas con corazón bueno y dispuesto escuchan y hacen caso al mensaje. Esas personas con corazón dispuesto, que Dios ha preparado su corazón de bien. ¿Saben ustedes que Dios hace memoria de todo eso? Dice la Biblia que había un centurión que se llamaba Cornelio, que hacía oraciones y estudiaba la palabra. Y el Señor hizo memoria de eso. O sea, Dios sabe si tú lees la Biblia, si tú conoces su palabra, si tú guardas su palabra. En la Nueva Versión Internacional se habla de un corazón noble y bueno. Significa que es puro, un corazón carente de maldad. Podemos considerar el requisito de retener la palabra de Dios importante, es dejar que Dios limpie nuestro corazón. Un corazón limpio va a retener la palabra de Dios. Un corazón puro va a retener la palabra de Dios. ¿Con qué cuidará el joven su camino? Con guardar su palabra, con retener su palabra. Que la palabra esté en su corazón para que su corazón no se dañe. Es lo que pasa con muchos pastores, predicadores. Su corazón se les daña porque se olvidan de hacer su devocional, su estudio de la palabra, y los afanes ahogan la palabra. Entonces ya no ayunan, ya no oran, y cuando vienen a predicar solamente dan un mensaje muerto. Amén. Y no hay unción en sus palabras. Amén. Podemos considerar que el primer requisito para retener la palabra es necesario tener un corazón limpio de distracciones. Porque si tu corazón está ocupándose de otra cosa, si tú vienes a la iglesia pero tú estás pensando, no, que allá, que dije aquello, entonces la palabra no. Hay gente que está por allá elevada y solamente cuando el predicador dice aplaudan, o el mundo dice amén, amén, amén. ¿Amén a qué? O sea, dicen amén porque ya. Pero la palabra que está siendo predicada no está llegando a un corazón limpio, sino que hay un corazón con distracciones, con prejuicio, con predisposiciones. Y ya el pastor se va a meter conmigo, ya está diciéndome, claro, como él sabe, entonces ya me va a meter por ahí. Entonces ya está con predisposiciones. Claro, ahora me va a tirar todo el mensaje ahí. O sea, usted ve que
Bianca le va a predicar a ese hermano. Y entonces ya hay prejuicios. Hay prejuicios y dice, no, a mí no me gusta oír este hermano, no me gusta. Entonces ya se roba lo que Dios quiere darle esa palabra. ¿Saben que muchos ayer quedaron así con el pastor José? Porque él empezó todo natural. ¿Saben por qué predicó eso? Porque Dios le dijo que predicara eso, pero eso no era el mensaje de él. Entonces uno cuando llega a la iglesia y viene un predicador y uno lo escucha 5 minutos. Por eso para los predicadores que me están escuchando y viendo, los 5 primeros minutos de tu mensaje son importantes. Porque si en 5 minutos la palabra que tú has soltado no llegó al corazón del oyente, perdiste el mensaje. ¿Ven? Entonces tú llegas a cualquier tipo de conferencia, auditorio o predicación y los 5 primeros minutos tú los escuchas atentamente y dices, vamos a ver qué trae este. ¿Con qué? Entonces tú estás los 5 primeros minutos. Pero luego prejuicios, predisposiciones, emociones y sentimientos negativos que impiden que la palabra pueda ser retenida. O sea que lo que tenemos que tener es una verdadera actitud en el momento de recibir la palabra, independientemente de quién la traiga. Porque a veces no viene un profeta, entonces viene una y resulta que la palabra no es otra cosa sino que cualquier hermano que está en la congregación la puede predicar. Amén. Pero es la actitud. Yo digo, bueno, Señor, ¿y por qué cuando yo voy a predicar por fuera los paralíticos se levantan, los mancos? Y aquí los domingos dicen, no, porque todo jueves el pastor lo... O sea, a veces tienes el prejuicio y Dios no actúa en tu vida. Entonces no tengo que ser sano, pero si viene el predicador fulano, o si yo voy allá a donde está ese predicador, no, es la actitud. Saben que a veces la gente llega y se sana con campañas masivas, sin las cruzadas, sin necesidad que el predicador predique, sino la fe que él lleva, la actitud que lleva para recibir de Dios. Amén. Principio para retener la palabra de Dios, mis amados. Número 1, tener una actitud correcta para recibir la palabra de Dios. Santiago capítulo 1 nos enseña del 1 al 19 que nosotros debemos ser prontos para oír, tardos para irarnos, o sea, prontos para oír y tardos para irarnos. Santiago capítulo 1 versículo 19 al 21 dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para irarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. O sea, debe ser pronto para oír y tardo para hablarte. Cuando están predicando la palabra, tienen que estar en silencio. No debes estar hablando, para que puedas recibir la palabra implantada en tu corazón para que dé vida. Amén. Hay momentos de hablar, pero hay momentos donde nosotros debemos dejar que Dios nos hable. Hay momentos donde habla el predicador y hay momentos donde Dios habla a través del predicador. Así que recibir la palabra como ansia. Número 2, pedirle al Espíritu Santo que abra nuestros ojos espirituales para entender la palabra. Usted no se da cuenta que cada vez que yo predico, yo digo, Señor, que tu palabra te alumbre,
O sea, para generar la atmósfera y usted pueda recibir la palabra de Dios con un entendimiento, porque hay gente que agarra la palabra de otra cosa. Cuando usted tiene su corazón predispuesto, usted agarra la palabra como usted quiere. Incluso a veces agarra la profecía y dice, Dios me dijo, Dios no te dijo eso, tú lo quisiste agarrar por ahí. Salmo 19, 119, 18. Pedirle al Espíritu Santo que abra nuestros ojos espirituales para entender la palabra. ¿Sabe qué decía el salmista? El Salmo 119 está dedicado mucho a la palabra de Dios. Abre mis ojos, Señor, para entender tu ley. Me hace acordar un discípulo dos discípulos que se jugaban conmigo con eso. Que él estaba leyendo la palabra en el patio, vivían, eran vecinos, uno al otro. Entonces, estaba uno leyendo la palabra, estudiando, porque yo les ponía tarea para que leyeran la palabra. Entonces el otro venía y se le acercaba y le decía, abre mis ojos para entender tu palabra, para que él creyera que Dios me estaba hablando. Abre mis ojos para entender. ¿Me explico? O sea, eso quiere decir que debemos estar atentos, dispuestos cuando la palabra de Dios está siendo predicada. Número 3, evita las distracciones. Pon la debida atención al escuchar la palabra de Dios. Deuteronomio 28:1. Oiga, dice, si oyeres atentamente la voz de Dios. ¿Cómo dice? Atentamente la voz de Dios. Hay gente que no es que Dios no le está hablando, sino que no tiene la atención dispuesta para oír a Dios. Usted, ¿por qué no recibe la bendición? Porque no comienza diciendo lo que dice del Deuteronomio. Si oyes atentamente la voz de Dios para obedecerla, para cumplir los mandamientos, los estatutos que yo te escribo hoy, entonces las bendiciones te alcanzarán. ¿Dónde viene la bendición primero? De oír atentamente. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2. Versículo 1 y 2. Hijo mío, si recibiste mis palabras y mis mandamientos, guárdalos dentro de ti. Hijo mío, si recibiste mis palabras y mis mandamientos, guárdalos dentro de ti. Haciendo esto, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría y sin inclinar tu corazón a la prudencia. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría y sin inclinar tu corazón a la prudencia. Entonces debes evitar todas las distracciones cuando estés escuchando la palabra. Yo conozco un predicador que dice, hable todo lo que quiera ahora con el hermano que tiene al lado, que después ya no le prestes atención, que Dios te va a hablar a ti. Amén. 4. Memorice las escrituras mediante el repaso periódico. Repítalas constantemente. Sobre todo yo les estoy enseñando a mis hermanos la visión personal y las palabras bases y claves. Cuando yo predico mi testimonio, yo me sé todos los versículos bases de mi vida, que direccionan mi vida, que me han dado dirección, que me han dado enfoque, y los cito de memoria cada uno de ellos, porque yo los tengo escritos. Cuando Dios me da una palabra a través de un profeta, entonces yo la escribo y entonces yo lo repaso. Por ejemplo, la primera palabra que Dios me dio fue Juan 15:16.
Y esa es mi himno nacional. Y la dio un día siguiente. Yo he retenido esa palabra y esa palabra me sostiene, porque cuando yo veo que las cosas han nacido, yo digo, Señor, tú me elegiste a mí. Yo no te elegí a ti, tú me elegiste a mí. Y entonces yo declaro esa palabra. Deuteronomio 6:7, el Señor le dijo estas palabras que te las repetirás a los hijos y a los hijos de tus hijos, y las escribirás en los dinteles, te las pondrás en la frente. Mire, esa declaración que usted hizo en el ayuno y esas palabras que Dios usted ya lo encaminó, escríbalas, téngalas. Yo las he copiado de 1000 formas, en computador, las escribía en la pared. Yo me acostumbraba a que yo vivía en un cuarto y lo tenía lleno de versículos, cogía un pincel y la palabra que Dios me daba yo la escribía. Eso es Biblia. Mi casa estaba llena, mi casa en Barranquilla estaba llena de versículos por todos lados, por la pared, por todos lados. Una de las primeras que puse fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Otra decía: yo y mi casa serviremos a Jehová. En vez de tener ahí fotografías de mujeres así todas en una, tenga un versículo que diga: yo y mi casa sirvo a Jehová. Amén. Tiene unos cuadros ahí todo feo, ponga un cuadro que diga la palabra de Dios. Usted le pone esa palabra a sus niños y ellos todos los días lo leen todo el día. Esa palabra le hace fe. Le pongo, cuando yo atiendo a los pacientes, le doy una fotocopia que hizo el doctor Dobson, que se llama Mi Identidad en Cristo. Le digo: usted esto, léase esa palabra, repítala en la mañana, al mediodía y en la noche. Eso se llama teoterapia, terapia de Dios en la palabra. Lea y repite esa palabra. Deuteronomio nos manda que lo hagamos. Número 5, realice apuntes. Por eso le hice el ejercicio de visión personal y en una parte le puse palabra, el otro le puse la fecha y el otro el discernimiento, para que usted se dé cuenta que su vida es profética, que usted no está inventando. Dios me ha venido hablando. 6, haga de la meditación de la palabra de Dios un hábito. Yo todos los días me levanto y tengo ahí la Biblia, en el baño, en el cuarto, en la silla. Yo tengo Biblia por todos lados. Una Biblia en el baño. Yo me siento, jalo y leo. Tengo acá, en los cuartos tengo una Biblia. Cuando estoy así, yo me llamo. Y entonces, Josué 1:8, usted se lo sabe, o Josué todo uno dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche, para que hagas todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Claro, si conviertes eso en un hábito, serás dirigido por Dios a través de su nombre. Y el Salmo 1:2, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores, sino, ¿qué más? De día y de noche, ¿qué más? Medita en la palabra. Y entonces será como un árbol plantado junto a la corriente de las aguas, que da a su fruto a su tiempo. Entonces haga de la meditación de la palabra de Dios un hábito, y eso sería un buen hábito. Usted dice: hoy como que no he comido, mi espíritu no ha comido, porque no ha leído la Biblia, porque no ha escuchado ni siquiera una palabra en la radio, no ha escuchado la palabra en la televisión, no se ha sentado a leer la palabra. Entonces usted ese día no alimentó su espíritu, porque lo que recibe su espíritu renacido, el alimento que recibe su espíritu renacido es la palabra de Dios. Amén. Entonces debe hacer la meditación de la palabra un hábito. Y número 7, conviértete en un hacedor de la palabra.
conviértete en un hacedor de la palabra de Dios. Y no solamente un oidor, y un oidor olvidadizo, dice la Biblia. Conviértete en un hacedor de la palabra. ¿Sabe que nos hemos convertido aquí en la iglesia del reino de Dios? Hacedores de la palabra. La palabra que nos dio Dios, la ponemos en la pared y la empezamos a apropiarnos de ella, a vivirla, a declararla. El año pasado yo le decía, es el año del ensanchamiento, es el año del ensanchamiento, es el año. Diga si no nos ensanchamos. Y vamos a ensancharnos más para allá, vamos a tumbar. Ahora las paredes las vamos a empezar a tumbar así. Ya las tumbamos. Vamos a empezar a hacer dignos. Porque nos estamos convirtiendo en hacedores de una palabra. Esta palabra, mi hermano, falta poner versículo, se me olvidó eso. Mañana trae un pincelito con un poquito de pintura negra y nos faltó poner Génesis, la palabra, oye, la cita. Usted la ve. ¿Cuántos han meditado en la cita esa? Del 2015. Medite todos los días en ella. Medite y conviértase en un hacedor de esa palabra. Siempre coseche y retenga. Conviértase en Gálatas 6:7. Oído lo que estoy sembrando, de lo que siembro recojo. Amén. Entonces, le estoy diciendo cómo retener la palabra y le estoy diciendo que la mejor forma es convertirse, la última, porque el 7 es profético. Santiago, nuevamente en el capítulo 1, pero en el versículo 22, mire lo que dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente ¿qué? Oidores. La iglesia está llena de oidores de la palabra, y la palabra la oye y por aquí le entra y por acá le sale. Pero cuando somos hacedores de la palabra vemos los milagros de Dios, vemos la gente convertirse, vemos la vida transformada. Entonces dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Hay gente que se engaña a sí mismo y lo peor, cree que puede engañar a Dios. Dice el versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida como era. Y ese es el cuento del tipo que pasó por el espejo y dijo, ese man yo lo vi. ¿Cómo es que? Yo he visto ese hombre en un lado. Yo he visto ese hombre en un lado. Claro, se está viendo en el espejo. Se olvida de cómo es. Déjeme decirle que lo que quiere decir Santiago: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, le da la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El que es hacedor de la palabra, el que es cumplidor de la palabra, el que practica la palabra de Dios, su vida nunca más vuelve a ser. Porque la palabra de Dios es como un espejo. ¿Por qué dice Santiago que es como un espejo? Si yo no me hubiera visto ahorita en el espejo, hubiera traído la corbata por acá torcida, el botón me lo hubiera puesto para acá. Pero antes de salir yo me miro en el espejo. Y no se me olvida que me acabo de ver en el espejo y sé que estoy lleno de vida. La palabra de Dios es un espejo que te muestra cómo está tu vida. Y cuando tú te confrontas en esa palabra, entonces te habla Dios a tu corazón y te dice, eso no es así como tú dices. Amén. Cierra tus ojos en esta noche y ponte sobre tus pies
di, Señor, yo recibo esta enseñanza. Yo retengo esa palabra, Señor, en mi corazón. Dile, yo no quiero ser oidor de la palabra, sino que quiero ser hacedor de la palabra. Quiero tener una actitud correcta para recibir la palabra de Dios. Diga, le pido al Espíritu Santo en este momento. Levante sus manos. Pídale al Espíritu de Dios que le haga entender la palabra de Dios. Las cosas reveladas son para sus hijos y las cosas secretas le pertenecen a Dios. Levanta tus manos. El Señor te va a dar en esta noche revelación de la palabra. La palabra va a ser revelada en tu corazón, va a ser sembrada, pero también va a producir cosecha porque va a ser retenida. Ahora el Espíritu de Dios siembra la palabra no solamente en tu mente y en tus oídos, sino en tu corazón. Espíritu de Dios, ahora que toda esa palabra que ha sido sembrada en estos corazones, este 2015 comience a cosechar. La palabra profética que ha sido lanzada sobre ti tendrá cumplimiento en este año, porque tú la vas a obedecer, la vas a vivir y se va a cumplir en tu vida, porque cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y esa palabra es lámpara a tus pies y lumbrera a tus caminos. A partir de este momento vas a proponer en tu corazón que cada vez que vengas a la iglesia no te vas a distraer, vas a prestar atención, vas a escuchar la palabra de Dios y entonces las bendiciones del Señor te van a alcanzar. A partir de hoy vas a comenzar a hacer el ejercicio de memorizar las escrituras, de repasarlas, de repetirlas constantemente, de escribirlas. Y esa palabra se hará vida en ti. A partir de este momento tomarás apuntes de la palabra, llevarás un diario, te moverás conforme a lo que Dios te ha dicho en la palabra. La palabra de Dios serán las bases que sostienen tu vida espiritual, material. En cada momento de tu vida, en cada circunstancia de tu vida, Dios traerá una palabra que te sostendrá. Vas a hacer de la meditación de la palabra un hábito. El Señor comienza a poner en ti esta noche buenos hábitos, hábitos saludables. La palabra de Dios la meditarás en ella de día y de noche. Y nunca se apartará de tu boca esta palabra de Dios, sino que con ella meditarás de día y de noche. Para que hagas en todo lo que en ella está escrita. Y dice el Señor, entonces verás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y serás como un árbol plantado junto a la corriente de las aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca cae, y todo lo que hagas prosperará. Te vas a convertir en un hacedor de la palabra de Dios. Padre, gracias porque aquí hay terrenos fértiles donde los cuervos no vienen a robar la palabra, donde no caen piedras sino que profundizan, donde los espinos, o sea las situaciones de la vida, no ahogan la palabra, sino que son terrenos que producen al 100%. Diga conmigo, yo soy un buen terreno donde la palabra de Dios ha caído en la buena semilla y producirá en mi vida fruto al 100%. Denle un aplauso al Señor en esta noche.